tardes, les damos la bienvenida. ¿Cómo están? Arrancamos un nuevo programa de INADI con Vos, un programa del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo por Urbana TV. Y tenemos para compartir con ustedes muchas cosas, como por ejemplo, en nuestro diálogo sin etiquetas vamos a seguir conmemorando el 24 de marzo, el Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia. Pero antes no se vayan porque quiero compartir con ustedes nuestro noticiero federal. ¿Me acompañan? Santa Fe. Feria, charla y estrategias para prevenir y erradicar la gordofobia. La delegación de INADI organizó la charla Estrategias para prevenir y erradicar la gordofobia junto a Anybody Argentina, el Ministerio de Igualdad, Género y Diversidad de la provincia y activistas. La actividad se llevó adelante en el marco de las actividades realizadas por el Día de la Mujer y en el cierre de la campaña Verano sin Discriminación, que desplegó acciones en todo el país para prevenir actos discriminatorios. La jornada, que incluyó también peña y feria, contó con una gran cantidad de público que brindó sus experiencias en el debate, permitiendo reflexionar sobre las propias prácticas. Conversatorio y entrega de certificados en la unidad penitenciaria número 23 de Florencio Varela. Se realizó el último de una serie de conversatorios sobre la desarticulación de estereotipos y prácticas discriminatorias en general, migrantes y nuevas masculinidades, y la entrega de certificados con la presencia de Ornella Infante, Directora Nacional de Políticas y Prácticas contra la Discriminación. Durante los talleres se contó con invitados especiales y participaron integrantes del equipo Políticas Educativas y Producción Editorial del Programa de Migrantes y del Programa de Personas Privadas de Libertad de INADI. Chaco. Taller de Género y Discriminación en Cooperativa de Mujeres de Fontana, Chaco. En el marco del 8M, la delegada Nancy Sotelo y la asesora legal Clara Cantero brindaron un taller sobre género y discriminación para 50 mujeres de la Cooperativa de Trabajo Santa Bárbara de la localidad de Fontana. En el taller se presentó el marco legislativo vigente en materia de derechos de género y se hizo hincapié en la promoción y ejercicio de los mismos. Agradecemos a la Oficina de Género del municipio que facilitó la realización de esta jornada. El mes de marzo fue un mes donde se realizaron muchas actividades en relación a la memoria, a la construcción de la memoria colectiva. Y para la construcción de esta memoria fue muy importante lo que sucedió en el juicio de las juntas. Y fue muy importante el aporte que hicieron, como ya hablamos en el programa anterior, de todos los sobrevivientes y las sobrevivientes que pusieron su cuerpo y su alma nuevamente para que estos hechos que ocurrieron en la última dictadura militar en nuestro país no vuelvan a suceder nunca más. Les vamos a compartir ahora un video donde la titular del INADI, Victoria Donda, hace una reflexión sobre por qué marchamos todos los 24 de marzo. ¿Lo vemos? ¿Por qué marchamos cada 24 de marzo? Son muchas razones, son 30.000. Salimos a la calle porque sabemos que el origen de la violencia extrema del Estado es la instalación de un modelo económico donde se concentran muchas riquezas y privilegios en pocas manos. El odio es la herramienta para aniquilar los cuerpos que se interponen ante eso. La dictadura cívico-militar argentina no fue el primer caso en la historia. Pasó en la colonia el odio hacia las personas que ya habitaban nuestras tierras, el odio hacia las personas africanas, arrancadas de sus territorios y traídas como mano de obra esclavizada.
el odio hacia las personas por su raza, por su color de piel, por su religión. Sabemos que en el fondo el odio no es otra cosa que un mecanismo de control para sostener una sociedad desigual e injusta. Las violencias continúan, pero tenemos un Estado decidido a enfrentarlas. Por eso decimos que el amor vence al odio, porque creemos en la igualdad y estamos convencidos y convencidas que solo con memoria, verdad y justicia vamos a construir una sociedad mejor. Esto no es una clase de historia, es un ejercicio de memoria. No fue la primera vez. Depende de nosotros, nosotras, nosotres, que sea la última. Por eso marchamos. En el Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial se realizaron las jornadas Memoria, Racismo y Discursos de Odio en la ESMA. También se enmarcaron dentro de estas jornadas dos fechas muy importantes, también relacionadas a la memoria, que es el Día Nacional de la Memoria por la Verdad y la Justicia y el Día Internacional del Recuerdo de las Víctimas del Racismo y la Trata Transatlántica de Esclavos y Esclavas. Queremos compartir con ustedes el siguiente video. Acaban de suceder las primeras jornadas de memoria, racismo y discursos de odio en el marco del 21 de marzo, el Día Internacional por la Eliminación de la Discriminación Racial, la intersección entre racismo, terrorismo de Estado y esclavitud, entendiendo que el origen de la violencia de este sistema, instando a construir un espacio de reflexión y análisis del flagelo del racismo. Nos parece que es un tema decisivo, fundamental para seguir consolidando nuestra democracia. Coincidimos con Victoria Donda en cuanto a que vivimos con relación a un Estado que desde siempre ha sido estructuralmente racista y tenemos que trabajar todos los días, especialmente con las nuevas generaciones, para concientizar sobre esta cuestión y bueno, propender a una sociedad más democrática, una sociedad más respetuosa de la diversidad y más igualitaria. Bueno, mi nombre es Victoria Basualdo, yo soy investigadora del CONICET, de Flaxo y de la Secretaría de Derechos Humanos. Acá estoy coordinando una unidad especial de investigación sobre delitos de lesa humanidad cometidos con motivación económica. Acabamos de participar en el segundo panel en el marco de estas jornadas, que creo que son fundamentales porque permiten vincular dimensiones, permiten ver que los discursos de odio y el racismo tienen una estrecha conexión con cuestiones de clase. Y veíamos también cómo dentro del movimiento obrero hubo también fuertes sesgos raciales y étnicos diferenciales, tanto en términos de las dificultades de la organización, en sectores más empobrecidos, en territorios mucho más complejos, con menos tradición sindical, como en términos de la represión que se abatió sobre ellos, ¿no? Estas jornadas las llevamos adelante desde el INADI junto con la Secretaría de Derechos Humanos y tiene como objetivo visibilizar el racismo existente en la Argentina. En la Argentina es una sociedad que es estructuralmente racista, pero también buscar desde estas instancias del Estado y la sociedad civil formas de combatir el racismo. Quédate, no te vayas, porque después de la pausa tenemos nuestra sección Diálogo sin etiqueta. En este caso vamos a hablar del Día de la Visibilidad Travesti Trans. No te vayas. Vivir libremente en igualdad es un derecho que nadie puede quitarte. Si sufriste una situación de discriminación, podés hacer algo para que no vuelva a pasar. La línea 168 es un servicio gratuito del INADI que brinda atención, contención y asesoramiento a personas víctimas de discriminación. Podés llamar todos los días del año entre las 9 y las 19 horas. Van a registrar tu denuncia, acompañarte y asesorarte para hacer valer tus derechos. No te quedes callado. La discriminación no va más.
Buenas tardes a todos, a todas, a todes. Estamos una vez más en este diálogo sin etiquetas y hoy le damos la bienvenida a Alan Prieto. Es un compañero del INADI, asesor del INADI, activista hace muchos años además por los derechos LGBTQ+. Y estamos hoy en este programa particularmente para charlar un poquito, para hacer memoria y para pensar también para adelante en relación a que dentro de muy poquito tiempo, el 24 de mayo, se cumplen 10 años de la Ley de Identidad de Género, ¿no es cierto? Ante todo, bienvenido y muchas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Ya 10 años de la Ley de Identidad de Género, una ley que marcó sin dudas un antes y un después en materia de derechos humanos del colectivo trans. Argentina se convirtió en el primer país del mundo que reconoció y garantizó los derechos humanos del colectivo trans travesti. Así que bueno, muy contentos y con toda la agenda pendiente que falta, aunque tengamos una de las mejores leyes del mundo. Eso pensaba, ¿no? Tenemos una de las mejores leyes del mundo. ¿Y qué crees que lo hizo posible en Argentina? ¿Cuánto pesó el contexto? ¿Qué leyes hubo previamente? ¿Qué crees? ¿Qué recorrido y trayectoria también militante en la calle generaron ese caldo para que fuera posible en el 2012 poder llegar a esta ley? Bueno, la ley se aprobó en el año 2012, en el año 2010 Argentina debatió la ley de matrimonio igualitario, que sin dudas también fue un quiebre. No hubo casa, no hubo ámbito de trabajo, instituciones que no debatieran qué pensaban, si estaban a favor o en contra de que personas del mismo género puedan casarse. Entonces, la sociedad ya venía con un debate. La realidad es que el debate de la Ley de Identidad de Género generó menos revuelo, pero si uno lo analiza en términos jurídicos de cuál fue el cambio, sin dudas la revolución fue con la Ley de Identidad de Género, porque Argentina deja de pensarse en clave binaria. No solo se reconoce varones y mujeres, sino que se reconoce la identidad autopercibida de todas las personas. Eso puede ser hombres, mujeres o también otras identidades como tenemos en la actualidad y que ya venían luchando por su reconocimiento y por sus derechos, como las identidades trans no binarias, de género fluido y tantas otras que van utilizando la propia Ley de Identidad de Género, pero que también tenemos que ir generando otros marcos normativos para que se puedan ir reconociendo. Totalmente. Pensaba, cuando uno habla de Ley de Identidad de Género, cuando habla de género en general, a veces hay tanta confusión, ¿no es cierto?, que si estamos a favor o en contra de la ideología de género. Yo pensaba, nos ven en todo el país, ¿qué cambio y cómo se manifestó en lo concreto, en cosas muy pequeñas de la vida cotidiana de las personas que pudieron ver ampliados sus derechos a través de esta ley? Digo, pensemos en alguien que por ahí solo cree que reconocer en el DNI su identidad es algo como lejano y no termina de entender pero por qué importa tanto. Me acuerdo de casos, pero seguro vos conocés muchos más y te invito a contar eso, ese día a día, cómo fue cambiando la vida de muchas personas. Bueno, previo al 2012, las personas trans, sobre todo las construcciones femeninas, ¿no? Las compañeras trans, eran encarceladas por el simple hecho de expresar su identidad de género. ¿Qué quiere decir esto? Que salías a comprar el pan y podía venir la policía y detenerte porque en nuestro país existían los códigos contravencionales, los edictos policiales, que eran un resabio de la dictadura, pero que en plena democracia todavía había un sector de la sociedad que seguía siendo perseguido y no reconocido por el propio Estado. Entonces, si uno lo piensa en términos históricos, fue antes de ayer, ¿no? Si uno piensa 2012, 10 años, fue antes de ayer que las personas trans pudimos adquirir derechos. ¿Qué quiere decir en lo concreto? ¿En qué nos cambió la vida? En tener un documento. Para hacer cualquier trámite en nuestro país, digo, desde ir a comprar con una tarjeta de débito al supermercado, tener que ir a hacer un trámite ANSES, tener que anotarte a la escuela. Bueno, todos esos trámites, el médico, todos esos trámites nosotros íbamos con nuestra identidad, con nuestra construcción, nuestra expresión de género, y cuando llegábamos a tener que presentar nuestro documento, la persona automáticamente veía que eso que vos declarabas como tu nombre, como tu género, con el género que te identificás, no se correspondía con lo que decía el documento. Entonces, automáticamente, por el desconocimiento, por el prejuicio y por la propia discriminación, terminábamos siendo violentades en muchos ámbitos, tan cotidianos como
El cajero, la cajera del supermercado que no te quería cobrar porque decía que vos eras otra persona. Me imagino viajar, Imagina un transporte. viajar, tener que alquilar. La mayoría de las personas trans alquilamos y no se nos alquilaba o se nos cobra más caro por el simple hecho de ser trans. Esto lamentablemente en algunos lugares sigue pasando, ¿no? Que no te quieran alquilar o que te cobren más caro por el simple hecho de ser una persona trans, porque todavía hay un sector de la sociedad, como bien decís vos, que bueno, que no entiende, que se le mezclan estos conceptos, que bueno, cree que entonces la identidad de género es lo mismo que la orientación sexual, y no es lo mismo. La orientación sexual básicamente lo que me dice es con quién o con quiénes yo me relaciono, quién es mi objeto de deseo sexual, afectivo, amoroso. La identidad de género es quién yo soy, cómo yo me percibo y cómo yo quiero transitar el mundo. Pensaba en alguien que fue una militante, una activista y que fue parte fundamental de la lucha, ¿no? por la ley de identidad de género, pero murió muy poquito tiempo antes de que fuera sancionada la ley. Es Pía Badaraco. ¿Querés contarnos? Hace muy poquitos días también, el 18 de marzo, fue el Día de la Visibilidad de los Derechos de las Personas Trans. Me parecía importante contar un poco quién fue ella. Bueno, Pía, la gorda, ¿no? Para nosotros, en mi caso particular, yo aprendí a militar y a entender qué era esto de los derechos de las personas trans con ella. Fue de hecho la primera persona que cuando me conoció, yo recién llegado a Buenos Aires de una provincia, de un pueblo muy pequeño, me quedó mirando y me empezó a hablar sobre mi propia identidad y yo en ese momento muy negado, muy enojado y me acuerdo que discutíamos mucho al respecto. Pero Pía fue la compañera que organizó junto a otras compañeras de muchas provincias lo que hoy conocemos como la Asociación ATA, ¿no? La red de personas travestis, trans y transexuales de Argentina, una de las primeras organizaciones que sin duda fue el motor para impulsar esta normativa, porque no solo las personas trans vivimos y somos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, como también se trató de instalar que estas eran leyes del puerto, ¿no? Yo soy de la provincia de Santa Cruz, de un pueblo muy pequeño, y en mi pueblo hay más de 15 personas trans. Entonces, Pía, la tarea que realizó tan fundamental fue de recorrer nuestro país. Era trabajadora del INADI, Pía, y recuerdo que trabajaba con ella y que se iba en colectivo a cada provincia y de una provincia a la otra, yendo a ver a las propias compañeras, contarles de qué se trataba la ley de identidad de género y haciendo esa educación también frente a los funcionarios y a las funcionarias que lograba que la reciban. Entonces hay muchos videos, incluso en el debate en el Senado. Justo Pía muere, como decís vos, unos días antes de que se apruebe la ley, y en el Senado hubo muchos senadoras y senadores que la nombraron como que fue la que irrumpió y la que les hizo abrir la cabeza, ¿no? El corazón y entender que era de eso que hablaba Pía, ¿no? El acceso a la identidad para acceder a todo el resto de nuestros derechos, ¿no? Totalmente, una puerta fundamental de entrada a todo el resto de los derechos. Y te quería preguntar cómo vivís hoy vos, también como militante, como activista, como varón trans, ser parte, nuevamente, no es tu primera incursión en el Estado, pero digo, ser parte de un instituto que brega por la ampliación de derechos y por más y mejores políticas públicas para las personas trans, entre otras poblaciones en general, ¿no? Vinculadas a la cuestión de género. ¿Cómo lo vivís vos? ¿Cómo es tu día a día? ¿Qué pueden manifestar desde el INADI? ¿Qué manifestamos? ¿Qué políticas llevamos adelante desde el INADI para ampliar derechos? Bueno, trabajar en el INADI yo siempre me considero un afortunado porque puedo trabajar primero de aquello que me apasiona, que es poder llevar a la práctica soluciones y herramientas de políticas públicas concretas para que se puedan revertir situaciones discriminatorias. El INADI sin duda es el organismo que primero nos convocó al movimiento de la diversidad sexual. Yo todavía no militaba, pero en aquel Plan Nacional contra la Discriminación fue la primera vez que el Estado argentino tomó las demandas de nuestro propio colectivo, entre otros, y dijo, bueno, vamos a hacer recomendaciones y vamos a empezar a revertir esto. Y fue de la mano del INADI que logramos derogar los edictos policiales, ¿no? En conjunto con el Ministerio del Interior, en conjunto con otros organismos, y eso fueron pequeños pasitos que generaron el escenario para que en el 2012 llegue la ley de identidad de género. Entonces, trabajar en el INADI es básicamente poder
acercar y poder seguir ampliando derechos. Y hacemos de todo, ¿no? Yo tengo también la suerte de trabajar con Ornella Infante, que es la directora de Políticas y Prácticas contra la Discriminación, y además el orgullo de estar en un organismo en donde se cumple el cupo laboral trans, donde tenemos 5 funcionarias trans visibles, ya sea en las delegaciones o acá en Ciudad de Buenos Aires, y hacemos desde materiales, dar capacitaciones, ver qué pasa en los medios de comunicación a través de los observatorios, también articular con otros ministerios, porque nosotros no tenemos la potestad de, no sé, ir a, como fue en la pandemia, bueno, articulamos con desarrollo social y generamos políticas públicas como el ingreso a programas sociales, como poder acercar alimentos, digo, tratar de ir solucionando la vida concreta y los problemas concretos del colectivo trans, pero no solo del colectivo trans, sino, como decías vos, de todos los colectivos históricamente vulnerados por la discriminación. ¿Y por qué es tan importante atender a la población trans? ¿Cuáles son los desafíos que tenemos pendientes y por qué es una población prioritaria para vos? Primero y principal porque es la única población que en plena democracia sigue teniendo una expectativa de vida de 40 años y esto nos tiene que llamar a la reflexión. No hay otra población que llegue a los 40 años de expectativa de vida. Entonces, por eso la importancia y la necesidad de seguir enfocando. Hay políticas públicas que nos sirven para toda la sociedad, pero hay otros colectivos que necesitan políticas públicas específicas porque todavía no llegaron al piso de igualdad que tienen otros ciudadanos y ciudadanas. Y el colectivo trans sigue siendo uno de los colectivos que nos siguen expulsando de nuestros hogares a muy temprana edad. Estamos hablando a los 13, 14 años, nos siguen llegando personas que las echaron de sus casas, sobre todo a las mujeres trans, a las travestis, por el simple hecho de expresar su identidad de género. Todavía vas a un bar y hay personas que se ríen, que creen que tienen la legitimidad para no dejarte entrar, como sucedió hace unas semanas de una persona trans que fue a un bar y no la dejaron entrar. No te alquilan una habitación. Digo, esas cosas siguen siendo lamentablemente situaciones que pasan en nuestro país y es ahí en donde decimos que de la igualdad jurídica a la igualdad real, ¿no? Y el INADI es sin dudas el organismo clave para poder llegar a esa igualdad real y que todos y todas tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones. Tal cual, ese es el punto, ¿no? Ante la confusión siempre pensar que no podemos negar derechos, ¿no es cierto? Que la idea, digamos, y somos parte de un Estado que busca estar cerca de cada uno, de cada una, de cada une, y la igualdad es también la posibilidad de ser felices y de construir comunidad, y eso es indispensable para un proyecto de país. El INADI entonces trabaja a través de promover y prevenir la discriminación y también de asistir a las personas que son víctimas de discriminación. O sea, que en este caso también a todas aquellas personas que por su condición de personas trans, como cualquier otro colectivo, como charlábamos recién, pueden también llamar al 168 y ser asesorados y acompañados, y el INADI va a estar ahí, como siempre, para tratar de resolver en la medida de lo posible cualquier cuestión que sea urgente y o llegar a dictámenes, en todo caso, de fondo que también nos hacen avanzar como sociedad para seguir pensando, ¿no? Y reflexionando esto que charlábamos recién de la igualdad y los derechos de todos y todas. Bueno, te agradecemos una vez más estar acá, te vamos a invitar un montón de veces más porque hay mucho para hablar y el tema es muy amplio, pero no queríamos dejar de celebrar estos 10 años que, como dijiste en un momento, parece nada y a la vez fue un montón. Bueno, pensar en que la educación sexual integral también es un gran desafío por delante y que va a hacer que nuestras generaciones futuras seguramente partan de unos escaloncitos más arriba en ese sueño de un país más igualitario. Así que gracias nuevamente por estar acá y a todos y todas ustedes los invitamos a seguir viendo el programa INADI con Vos. Bueno, se nos terminó el programa, nos tenemos que ir, los y las tenemos que despedir, pero no me quiero ir sin antes recordarles que se pueden comunicar con nosotros a través de nuestras redes sociales y si quieren hacer una denuncia o por discriminación o una consulta, la pueden hacer a través de la línea 168, que es una línea gratuita que podés llamar de cualquier lugar del país de lunes a lunes, incluyendo sábados, domingos y feriados. Que tengan una muy buena semana y como les decimos siempre, el INADI está con vos.
Nos vemos.